doctor Diego Sempol es doctor en Ciencias Sociales, es docente e investigador del Departamento de Ciencia Política en Régimen de Dedicación Total e investigador nivel 1 de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Diego Sempol disertará sobre disidencias sexogenéricas y usos problemáticos de drogas en contextos de encierro. Así que, Diego, querido, te escuchamos. Gracias, Gaby, por la invitación, gracias a la Junta Nacional de Drogas. Celebro que este tipo de espacios se mantengan y además me parece muy oportuno pensar todo lo que se viene, ¿no? Siguiendo con la idea y con la perspectiva de meter cuestiones que tengan que ver con transversalizar perspectivas de género o de disidencia sexual en general. Yo lo que voy a compartir con ustedes hoy es como algunos hallazgos de investigación que realicé con Leticia Palumbo y Néstor Rodríguez en el marco de una financiación de las naciones, de la Unión Europea a través de su proyecto Horizontes de Libertad, donde trabajamos con personas trans privadas de libertad y vimos un poco todas sus trayectorias dentro de los espacios de privación de libertad y además un poco los desafíos que tenía esto con políticas de salud y en particular con políticas de uso problemático de sustancias. Lo clave es de cualquier de esta temática es pensar básicamente qué cosa. Que en realidad para poder hacer una buena estrategia es imprescindible entender claramente el contexto y además para hacer una política centrada en las personas es imprescindible conocer sus trayectorias. Entonces un poco lo que nosotros empezamos a trabajar cuando vimos el desembarco en los sistemas de privación de libertad, revisamos toda la literatura, en la cual es poca la literatura sobre cárceles y personas trans, pero es bastante contundente y toda coincide en general sobre una serie de problemas que también nosotros vimos en el caso uruguayo. Lo primero de todos es que las corporalidades trans ponen en tensión el sistema de clasificación y segregación sexoanatómico que normalmente utilizan los sistemas de privación de libertad. Esto genera que muchas veces las personas sean como clasificadas en función de su dimorfismo sexual, pero no teniendo en cuenta su identidad de género, lo cual vamos a ver es un enorme problema y que conspira severamente contra las trayectorias de esas personas en los centros de privación de libertad. Y además esto va acompañado normalmente con la conceptualización de las personas trans en el sistema carcelario como en situación de riesgo y como un factor de riesgo, o sea, las dos cosas al mismo tiempo, lo cual genera y justifica tradicionalmente acercamientos que son como muy restrictivos de su libertad. Muchas veces las personas trans en los sistemas carcelarios a nivel de Occidente tramitan sus penas de privación de libertad en condiciones de aislamiento, lo cual refuerza su estigmatización y además las expone a potenciales abusos significativos. Las tasas de investigación sobre cuestiones de violencia sexual en contextos de encierro muestran una abrumadora desproporción en las agresiones sexuales que viven las personas trans privadas de libertad. Hay mucho más riesgo de transmisión de VIH cuando las personas trans están encerradas en cárceles con varones. Casi toda la literatura describe contundentemente los problemas de acceso a la salud. ¿No? Esto tiene que ver con acceso a procesos de hormonización, a operaciones de reasignación o confirmación de género, a simplemente una atención integral o atención a prestaciones que tengan que ver con abordajes médicos de estar viviendo con VIH. Y después es muy común la negación de los procesos de identificación de estas personas. O sea, la persona es tratada según su anatomía y se le impide, en la medida de lo posible, habitar esa identidad dentro del espacio de privación de libertad, lo cual hace que muchas veces la literatura plantee fuertemente las dos cárceles, ¿no? Como en el caso de la población trans, además de la privación de libertad física, está la privación de su identidad y la progresiva pérdida de la performance de esa identidad en el contexto en el que se mueve. En el caso uruguayo, nuestro sistema de privación de libertades era históricamente, o fue históricamente, ciego a las dimensiones de género y a las dimensiones de diversidad. Esto sufrió un primer cambio significativo a partir del 2014, cuando se inicia todo un proceso de discusión a partir del Departamento de Género y Diversidad del IRN, que avanza en la transformación de los criterios de clasificación de las personas trans dentro del sistema de privación de libertad.
Esto vamos a ver que fue todo un proceso de discusión muy importante que progresivamente fue cuajando en la consolidación de un sistema de clasificación nuevo, específico para personas trans, y su alojamiento en un lugar exclusivo para esta población. Históricamente, la mayoría de la población trans en Uruguay estaba en el ex-Comcar, y generalmente no tenía un pabellón propio, no tenía un sector propio, lo cual la sometía a todo tipo de violencias y a todo tipo de invisibilidades. Una de las decisiones que se tomó a partir del 2014 es progresivamente hacerle una planchada exclusiva, y esto de alguna forma se fue concretando, desarrollando diferentes estrategias que ahora sería muy, muy largo de describir, pero que permitieron a esta población finalmente acceder a un espacio propio y que el sistema le garantice la seguridad física, lo cual no es nada menor en un contexto carcelario. Esto fue como un avance importante en el sentido que dejó atrás la tradicional borradura cisnormativa que tiene el sistema de penitenciario, ¿no? Normalmente la lógica penitenciaria es borrar cualquier disidencia, y entonces esta borradura cisnormativa lo que hace es que masculiniza compulsivamente a la población que trata de feminizarse, o a la población que trata de masculinizarse cuando lo que se espera socialmente es lo femenino. Y esta estrategia generó una sostenida visibilización de las necesidades de la población trans en el sistema carcelario, y además la aplicación de medidas protectoras, y por primera vez el ensayo de algunos derechos básicos. Ustedes saben que las ideas de peligrosidad a las que venía asociada impedía que estas personas, por ejemplo, accedieran a la posibilidad de trabajar, impedía que fueran a los polos industriales, comprometía también las posibilidades de acceder a la policlínica interna, y esto progresivamente se empezó a modificar a partir del 2014. Acá tenemos un poco la representación de las personas trans. Son aproximadamente un 3% del total de la población femenina en nuestro país, y el perfil que tienen en general es tiene muchas similitudes con la mujer cis privada de libertad, solo que en algunas condiciones más agravadas. Lo primero que uno ve es que hay una fuerte ecuación entre los consumos problemáticos, los niveles altísimos de vulnerabilidad y exclusión social, y la transfobia social, ¿no? Son trayectorias de expulsión temprana de las casas, o sea, estamos hablando de 12 o 13 años. Las personas en ese desamparo normalmente enfrentan una lógica de explotación sexual, y rápidamente vinculan comercio sexual o explotación sexual ligado al consumo problemático de sustancias. Las personas que nosotros más o menos relevamos y comparamos este relevamiento con las personas que se hizo el censo en el 2016 para toda la población trans a nivel país, revelan que en el caso de las personas privadas de libertad trans, las drogas de mayor prevalencia son alcohol, cocaína, pasta base y psicofármacos. O sea que hay un perfil clásico, diría yo, de policonsumo en general de este tipo de sustancias. Los delitos están vinculados al consumo, y hay, al igual que las mujeres cis en toda América Latina, un incremento significativo del microtráfico en narcomenudeo, ¿no? Razón por la cual también muchas de ellas tienen privación de libertad. Y además también hay como un agravante, que es en situación de comercio sexual, a veces los prostituyentes invitan, exigen a la persona consumir drogas, o a veces la persona, para gestionar el riesgo en altas horas de la noche, consume drogas para mantenerse activa en ese contexto, lo cual agrava aún más todo este escenario. Si vemos, por ejemplo, además los antecedentes, vamos a encontrar que el 65% de las personas trans privadas de libertad tuvieron antecedentes, o sea que son reincidentes. Y esto es muy importante porque me parece que una de las políticas a pensar de ahora en más va a ser de cómo tratar de reducir esta tendencia, y la relación que tiene esta tendencia de la reincidencia ligada al consumo problemático de drogas, ¿no? O sea que, si bien desde el 2014 se produjo una serie de cambios importantes, una serie de transformaciones, estas transformaciones son muy limitadas, ¿no? Porque lo que lograron, es verdad, es garantizar el derecho a la seguridad física, pero no han logrado modificar problemas más estructurales que tienen que ver con los problemas
de salud y con los problemas de integración. Lo que uno primero ve es que las personas que son liberadas trans, ¿no? Las personas liberadas trans, a veces tienen, salvo excepciones, una rápida reingreso al sistema. O sea, esta lógica de la circularidad del sistema penal y se vuelve como muy fuertemente presente dentro de este grupo poblacional. Donde el proceso que nosotros realizamos en la investigación, donde esa etapa 5 personas fueron trans liberadas, cumpliendo sus penas, de las cuales 4 volvieron antes de los 2 meses a quedar privadas de libertad. Lo que nos revela esta lógica de la circularidad del sistema penal. Y esto tiene que ver por varios factores, ¿no? En primer lugar, la ausencia de políticas de empleo y de vivienda que permitan proteger a la persona de la profunda transfobia social existente. O sea, si las personas que una vez que sean liberadas han perdido buena parte de sus vínculos con el contexto social, en el caso de las personas trans, esto se agrava mucho más. O sea, es clásico ver que casi no hay estrategias de sobrevivencia viables fuera del espacio de privación de libertad, por lo que muchas personas enfrentan un vacío gigantesco, lo que las obliga de alguna forma rápidamente a reinsertarse en circuitos de delito para poder sobrevivir ni bien sale. Esto también tiene que ver con la ineficacia de los programas de preegreso. Se intentó en un momento en generar programas de preegreso para trabajar con las personas que inminentemente estaban a punto de salir del sistema penitenciario. Entonces se trabajaba 6 meses, 7 meses antes. Estos programas necesitan ser fortalecidos, necesitan asumir una perspectiva de género. Y además, el otro gran tema es el desarrollar durante la privación de libertad un abordaje integral sanitario, que esto también es una de las grandes debilidades que tiene hoy nuestro sistema penal, ¿no? Trabajar el tema del consumo de drogas dentro de la cárcel y proponer abordajes terapéuticos para que ese periodo de encierro sea viable para poder desarrollar otro tipo de estrategias vitales en el mediano y corto plazo. El consumo de drogas subsiste dentro de los periodos de privación de libertad con otras características. Esto es un tabú. Hablar de este tema es un tema bastante conflictivo en todos los sistemas de privación de libertad, pero también está el desafío de pensar abordajes terapéuticos que permitan de alguna forma pensar esta agenda y que permitan a estas personas que generalmente han cometido delitos asociados a sus usos problemáticos poder construir otras alternativas en su trayectoria vital. Yo voy a respetar los 15 minutos a rajatabla, o sea que solo me quedan 3 minutos más, por lo que voy a simplemente plantearles 3 preguntas para poder proponer un poco la interacción con el público, con los que nos están escuchando. Para las personas trans que tienen usos problemáticos de droga, que están privadas de libertad, ¿es posible hablar de reinserción? ¿O en realidad este concepto presupone que existió en algún momento algo parecido a una integración social? Si uno ve las trayectorias de las personas trans privadas de libertad, encuentra que en realidad el punto de partida es un nivel altísimo de desintegración. Por lo tanto, que el punto de salida sea supuestamente una integración parece muy poco plausible. Entonces, acá hay toda una agenda para pensar de forma integral, en la que se tiene que pensar privación de libertad, políticas sanitarias y políticas sociales, para dar una respuesta que efectivamente pueda modificar o colaborar para desarrollar historias de vida y proyectos vitales más en sintonía con una calidad y dignidad. Y después está todo el debate de cómo hacer un abordaje terapéutico en contextos de encierro, ¿no? Es claro que ahí la reducción de daños nos puede decir muchas cosas interesantes para pensar todo este problema, y además, cómo debería dialogar esta propuesta con las estrategias de sobrevivencia de esta población durante la etapa de encierro. ¿A qué me refiero con esto? A que estas personas, si uno ve
las estrategias de sobrevivencia, en cuenta que, por ejemplo, en la cárcel de varones siempre hay mujeres afuera que traen el paquete para colaborar en que la persona que está privada de libertad tenga comida, tenga yerba, tenga los bienes necesarios. Si uno va a la cárcel de mujeres, se encuentra que las colas afuera son casi mínimas. Esto tiene que ver con el castigo social que se produce a las mujeres infractoras, y entonces la red de protección generalmente opera para los varones, pero no para las mujeres. Para las mujeres trans esto es aún menor, o sea, no hay ningún paquete en general para mujeres trans, lo que hace que muchas de ellas desarrollen diferentes estrategias durante el periodo de encierro para sobrevivir. Algunas que son claramente incompatibles con la posibilidad de hacer tratamientos de abstinencia o tratamientos con sus consumos problemáticos. Entonces, hay que pensar muy bien este tipo de abordajes de salud y estos usos problemáticos en este contexto de encierro para generar una estrategia que sea viable y que de alguna forma sea sustentable para estas trayectorias. Yo en principio lo dejaría por acá porque estamos muy demorados y así damos como más paso a la posibilidad de intercambio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego.